Hoy es 7 del 10 del 2012. Vamos a orar y después vamos a empezar el servicio. Amado Padre, venimos para orar ante el trono de gracia a usted, que es por medio de Cristo que ha abierto el velo, y que nos dé entendimiento para entender, ¿no?, este tema donde expondremos cómo usted ama a ciertas personas que ha escogido y a ciertas personas usted las aborrece, ¿no? O sea, las entrega en sus pecados y las deja que ellos perezcan en ello, ¿no? Y ellos, a pesar de eso, incluso se atreven a llamar a usted que es injusto, ¿no? Que podamos entender estas doctrinas que aparecen acá en Romanos 9, ¿no?, que muchos la malinterpretan, ¿no? Así que podamos entendernos y que nos dé entendimiento, porque es necesario que nos abra la mente para poder entenderla. Le agradecemos y que esté aceptando esta alabanza que a cantar, ¿no? Desde el himno nuestro que tenemos, o sea, en el 330, nuestro ser alcance de salvación. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación. Alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh me tiente Satán. No mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé
alcancé, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Yes. Bueno. No hay mucha luz hoy, pero voy a intentar ver algo, ¿no? Se ha quemado un poquito, lo cambiamos, así que estamos considerando entonces la epístola hacia los romanos, capítulo 9, como venimos viendo, y vamos a considerar el día de hoy Romanos 9, versículo, quedamos a través en el 11 de hecho, ¿no? Ahora vamos a ir en Romanos 9, 12, de ahí en adelante. Voy a leer y vamos a empezar. Que dice así. Yo por lo menos en la traducción mía la tengo así, no sé si en otras traducciones aparece diferente, pero yo tengo una Biblia textual, o sea, Nuevo Testamento, ¿no? Que es la que más se allega al griego original, y dice así en la mía: no por obras, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor. Creo que en otras traducciones aparece diferente, creo que no por obra aparece, si no me equivoco, en el 11, según la tradición que se tenga. Pero por lo menos en esta yo la tengo así, ¿no? O sea, no sé si la tuya aparece así, ¿no? Aparece en el 11, no por obra, ¿no? Sí, ya sé, porque esa es la 1960, ya la estuve leyendo, pero el asunto es que aparece. Pero la mía aparece así: no por obra, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor. Sabemos que esto de las divisiones, o sea, por los versículos, no es inspiración divina, sino que se hizo, o sea, la hizo un monje hace muchísimos años para poder ser mejor, se pueda entender mejor, ¿no? A veces es bueno y a veces trae problemas, porque se crean a veces falsas doctrinas, pero acá no varía mucho esto, ¿no? Esto que dice, no por obra, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor le servirá al menor. Bueno, vamos a considerar eso, ¿no? Y eso es vamos a decir, Dios había prometido esto en Génesis 25, versículo 23, ¿no? Y no sé si no dije el título, ¿no? No. El título es la elección y la reprobación de Dios. Eso vendría a ser el título, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver esto, que la elección es un acto soberano, y esto no guarda ninguna relación con, por lo menos por ahora que vamos a ver ahora, con ningún nacimiento, o que venga de familia, o que sea de sangre, nada de eso. O sea, Dios elige a quien quiere elegir, ¿no? Y cuando vamos a Génesis vemos que como Rebeca y Jacob eso actuaron en ese momento, o sea, cuando ellos engañan a Isaac, en sí lo que está sucediendo solamente, o sea, que engañan a Isaac para obtener, o sea, la bendición a él, o sea, se está cumpliendo solamente algo que ya Dios había prometido que iba a suceder eso, ¿no? O sea, en sí no aparece literalmente que va a aparecer así, pero Dios prometió, o sea, que eso, ¿no? Que mayor se mira al menor, ¿no? Después vemos que, o sea, sucede de esa forma, ¿no? Acá cuando dice no depende de obra, ya lo hemos visto muchas veces, cuando acá dice no depende de obra, sino que
acá vemos que, fíjate que dice que no depende de obras. Acá entonces vemos que una vez más, que acá Israel no se puede escapar, o sea, no podemos separar a Israel de qué, de la justificación. Lo vuelvo a decir una vez más porque lamentablemente muchos otros hermanos bautistas creen que está hablando de Israel de otra cosa y que está hablando de una elección para otra cosa, ¿no? Pero el tema siempre es el mismo, es la justificación, ¿no? Tanto para judíos como para gentiles, ¿no? Entonces, cuando dice no depende de obra, también está mostrando eso, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante en los versículos que siguen después, ¿no? Que sería en adelante. En Romanos 9:13, ahora, el otro que sigue, dice así. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré de que me compadezca. Ese es un texto que usamos generalmente la mayoría de nosotros que creemos en la elección de Dios, y generalmente vamos a usar ese texto, generalmente en las iglesias bautistas reformadas o en aquellos creemos en las doctrinas de la gracia, usamos este texto, generalmente este y el 18 usamos, ¿no? Este, o sea que es el 13 y generalmente usamos no, el 13, pues ya vamos por el 13, entonces ya lo pasé. Vamos rápido. Y el otro el 18 que es, así pues el que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, que es parecido al 13, ¿no? Que dice el 13 que ahora estamos considerando, ya el 12 lo pasamos. El 13 estamos como está, no, perdón. Sí, tenés razón, es el 13, ¿no? No por obras. Perdón, estaba en el 12, yo ya me adelanté demasiado, ¿no? Gracias por la corrección, es verdad. Gracias, No por obras, sino por el que llama, le fue dicho el mayor servirá al menor. Sí, es verdad, como dijiste vos, es el 13, ¿no? Sí, no, estaba bien, es correcto, en el 13. Como que está, ajá, no. Yo, tenés razón vos, pero yo solamente lo leí de otra forma, nada más. No por obra, sino por el que llama, le fue dicho el mayor servirá al menor, ¿no? Y en el 13, que yo tenía dicho, que tenía que haber leído, es este. Como está escrito, esto. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, ¿no? Ahí está en el 13, me voy a frenar. Venía un poquito acelerado, ¿no? Esto ya del 12 que vimos, sino por el que llama, ya lo vimos muchas veces, ya lo hemos considerado, está en las prédicas anteriores, así que no lo voy a considerar ahora porque ya lo hemos visto. Así que voy a seguir con el 13. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y esto, algunos creen que tiene con la idea, porque dice aborrecer, creen que tiene con la idea más de como que de odiar, de aborrecer, algo así. Pero si buscamos, para poder entender algunos pasajes así que no se entienden mucho, o sea, si no se tiene un diccionario bíblico, utilizamos no más la hermenéutica, o sea, que nos enseñaron, o sea, nuestros padres, ¿no? Que vendría a ser que un texto que está medio oscuro lo interpretamos a la luz de otro más claro, ¿no? Y vamos viendo así a ver qué quiere decir. Y buscando otros textos, si no utilizamos un poco la teología sistemática y buscando, o si no podés utilizar allá tenés ¿cómo se dice eso? Una concordancia, ¿no? Pero si buscamos en otro texto como Lucas 14:26, vamos a ver esto que es que Dios ama a uno y ama a otros más. En Lucas dije 14:26. Lucas 14:26 dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre, y la mujer, y los hijos, y los hermanos, y las hermanas, aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Acá el Señor nos da una idea de esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de aborrece? Porque acá en Romanos 9, que estamos considerando, dice 9:13, dice que diremos, entonces acá en el 13 dice: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Esa palabra de aborrecí la vemos acá en este texto de Mateo, que dice: y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Acá la idea es que de no amar menos. Vos no podés amar menos, aborrecer a tu padre, porque Dios dice que le ames. Entonces no se puede contradecir las escrituras con lo que está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vos debes amar menos a tu hermana, a tu padre, a tus abuelos, a tu amigo, más que a Dios. Si estás amando más a ellos, la escritura dice que o sea, no le estás amando a él. O sea, la escritura por lógico dice que no sos su discípula. ¿Por qué? Porque dice que
para hacer eso, si alguno quiere venir en pos, se debe negar, negás a todos esos parientes, pero no odiarlos, sino que debes amarlo en una medida menor que lo que amás a él. Eso sería la idea. Entonces no es aborrecerlo, no debes odiar cuando tenés que hablar con ellos, sino que si Dios te manda ciertas cosas, Dios está primero y lamentablemente ellos están en un lado segundo, porque dice amarás a Dios primero y luego a tu prójimo. No es amarás primero a tu prójimo y después a Dios. Entonces en una escala menor quiere decir eso. Ahí está. Entonces teniendo eso como consideración podemos volver al texto de Romanos 9:13 que dice como está escrito, a Jacob ameno y a Esaú aborrecí. Ahora sí podemos entender un poco más esto de que aborrecí, no quiere decir que dice que te aborrezco, sino que lo ama menos, ¿no? Eso es lo que creen algunos, otros no creen como yo, ¿no? Pero no es que sea de odiarla, ¿no? Mateo 10, 37 y 38 tenemos casi la misma idea, ¿no? O sea, Mateo, mira, justo la abrí en ese texto. Mateo 10, 37 y 38 dice así. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces habla del sentido de amarlos menos a ellos. ¿Ves? Que dice el que no ama, que ama menos, no se aborrece en este caso. Si no dice, si consideramos los dos textos que dice, uno aborrece, dice, pero acá dice en esta, ama menos. Entonces ya nos da un poco más de luz. Entonces, dice que la ama menos. Acá cuando vemos esto, no sé si vos tenés una Biblia del Antiguo Testamento, yo, a ver, si querés, si no yo lo busco. Mateo, en Malaquías, sí. Creo que Malaquías es el último, sí, acá está, antes de llegar al Nuevo Testamento. Malaquías 1, 2 y 3 dice así. Esto de, bueno, vamos a leer mejor. Amor de Jehová por Jacob. Profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. Yo os amado, dice Yahvé, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé, y amé a Jacob, y Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Bueno, ahí está. Para que busco donde tenías vos, estamos en Romanos 9, así la dejo. Mirá. Entonces, acá vemos que Esaú está conectado con la nación de Edom, no sea los edomitas, ¿no? O sea que eran la descendencia de Esaú. Y algunos creen, o sea, acá yo no lo tengo en la punta, yo sé que en algún lado le había apuntado, que muchos creen que cuando Pablo está hablando, o sea, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Que está hablando a la nación y no está hablando de individuo una vez más. Lo digo esto de nuevo por otros hermanos, ¿no? O sea, que creen otra cosa, o sea, ellos creen, o sea, que está hablando a la nación. Y nosotros creemos que habla de individuos, de personas, porque vemos que Pablo no dice, no nombra a la nación ahí, sino que Pablo adapta ese texto, o sea, toma ese texto, no se adapta, toma ese texto y nombra, en vez de decir naciones, nombra, yo sé que es un poco difícil de entender, pero él los nombra por nombre, ¿no? Fíjate que él dice, como está escrito, Jacob amé, más a Esaú aborrecí, dice Pablo en Romanos 9:13, no dice, a la nación de Edom amé más, y a la nación no dice así. Entonces Pablo trata de individuos, siempre está tocando de individuos, de personas. Dispensacionalistas, otros hermanos bautistas creen que otras de otra congregación pentecostales creen que está hablando de naciones, o sea, de naciones. Que Dios eligió una nación, vamos a decir el pueblo de Jerusalén, y a los otros lo dejó. Por eso están las peleas que hay ahora, que vos ves en aquí, todo eso así, que hay entre ellos, ¿no? Sí. Como que habla de naciones, y no está hablando de eso Pablo, está hablando siempre, el tema central es la justificación por la fe, acá, así que es, esto ya lo vimos en el capítulo 1, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 y Romanos 4, ¿no? Voy a tratar de profundizar un poquito acá en Romanos 9:13, porque este es el texto donde la mayoría, o sea, de nosotros,
utilizamos, o sea, ¿como para qué? Para comprobar la doctrina de qué, de la predestinación, o sea, de la elección y la reprobación. Casi siempre de acá en adelante sacamos textos, ¿no? Como este, que Dios ha amado a uno y a otro no. Esto de amarlo, vamos a ver más adelante, no es o sea, no es de odiarlo, de odiarlo. Sí, Dios, vamos a ver más adelante, en todo Romano 9 acá, lo que hace en sencillas palabras, si vos no lo entendés, esto es así de fácil. Dios lo deja en su pecado, nada más. ¿Está? Dios es libre y Dios coge a cierta persona y Dios es soberano. Eso es, para que se pueda entender un poco. Porque si no, por ahí otro, ya vas a ver que se complica un poco, ¿no? Pero ahora después, dentro de un rato, voy a tener que decir algunas cosas. Si no la entendés, no importa. Voy a tener que nombrar ciertas palabras porque por ahí algunos hermanos entienden esto, ¿no? Son palabras no medio raras, quizás no las hayas escuchado vos, que se trata de los decretos de Dios, ¿no? Y se trata de no tocarlo mucho, ¿no? Hay que es los lapsarianos, o sea que ellos creen que, o sea, que el decreto de Dios fue después de la caída de Dios. No, yo no voy a hablar mucho de eso porque es como para arrojarnos mucho. Tampoco me acuerdo otra vez estaba escuchando un hermano de un seminario bautista, perdón, un seminario reformado que estaba escuchando yo, ¿no? Y él tampoco, ¿no? Él dice que tampoco, decía que no como que no nos rosquemos mucho. Hay una teología sistemática, ¿te acuerdas de este hombre que pedimos? Él habla un poco, pero tampoco saca justo Romanos 9:13, de ahí se arma, entre los, vamos a decir, calvinistas, se arman un poco de, como que se enroscan y se empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Yo trato de no tocar eso, trato de tocar un poco más de lo que es esto de la elección y la reprobación de Dios, más quedándome en el texto, ¿no? Y no haciéndolo tanto así teológicamente. Pero usan eso algunos hermanos, ¿no? La elección y la reprobación, entonces vamos a ver de acá, como Dios elige y como Dios reprueba. Ahora sí volvemos de nuevo sobre el tren, sobre las marchas, sobre esto, que a unos amamos más y a otros amamos menos. ¿Qué es esto? Entonces, ese texto es usado como base, nosotros usamos para comprobar que la doctrina de la predestinación, como Dios predestina a uno, y podemos aclarar un par de cosas, ¿no? Esto de la predestinación ya lo hemos visto un par de veces, que es el eterno propósito, o sea, divino, por el cual Él ha ordenado, o sea, ya de antemano, todo lo que va a acontecer. Y me voy a Efesios 1:11, para apoyarlo con un texto. Tenemos mucho, incluso si vos te querés fijar en la confesión que tenemos, tanto la confesión de Westminster como la confesión bautista de 1689 que tenemos nosotros, de Londres, tenemos muchísimos textos para hablar de esto, pero con uno va a bastar. Efesios 1:11, que dice así: en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces fuimos predestinados conforme a qué? Al propósito, lo que Él se ha propuesto ya desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Dice en otra parte ahí. Sí. Sí, en el 4 es que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Y según el designio de qué, de su voluntad, porque Él quiso hacerlo así. Lamentablemente esta doctrina no le gusta a muchos hermanos. ¿Por qué? Porque atenta contra qué, contra el libre albedrío de ellos, de poder elegir un Cristo arminiano, un Cristo que ellos tienen el libre albedrío de poder tomar una decisión. Y entonces es como que no creen mucho en esto, ¿no? Y algunos creen, pero vamos a ver más adelante que no creen que algunos hayan sido predestinados, que Dios no lo ha elegido, ¿no? Los que aceptan, se dividen entre ellos, no todos piensan igual, hay varias ramas, por eso vas a encontrar algunos que creen y otros que no creen, ¿no? Algunos creen en la predestinación entre ellos, otros no. La elección, acá podríamos definirla como el propósito eterno de Dios, o sea, de hacer determinadas
personas, o sea, estas personas que sean en Cristo, ya lo vimos, o sea, en Efesios, ¿no? En Cristo, que sean los recipientes, o sea, donde la gracia especial, o sea, que Él da, no la gracia común, para que puedan vivir, o sea, para la gloria de Él, ¿no? O sea, y de esa forma obtener la salvación eterna, ¿no? Ya tiene salvación, pero la salvación eterna ya lo vimos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ya en Romanos 3, o sea, que cuando Cristo venga, ¿no? ¿Cómo podemos, un par de textos para comprobar esto de la elección que Dios elige? En Hechos 13:48, más de lo mismo, porque ya lo vimos esto, pero justo nos toca de nuevo en el texto, Hechos 13:48, por eso le toca 2 o 3 textos nada más, porque ya son cosas que hemos visto muchas veces. Hechos 13:48 dice así: y los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Quién creyeron? Todos, pero los que estaban destinados a la vida eterna. En Romanos 11:5, acá nomás, a la vuelta de la página, dice: así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente según la elección de gracia. Hay un remanente, por supuesto es el remanente de toda nación, judíos, gentiles, todo pueblo. ¿Te acordás en Apocalipsis? ¿Qué ibas a decir? Que va a ser lo que dice que añadir a los ciudadanos sociales. Exactamente, sí, en hecho, que cada día iban siendo añadidos los que iban a ser salvos. Es verdad, me había olvidado ese texto, sí. Porque elegí algunos más para poner. Efesios 1:4 ya lo leímos, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Este va a ser el último, porque ya hemos hecho muchas veces estos estudios. 2:13 dice así: pero nosotros, estas son las primicias de la salvación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados. Es agapao ahí, ¿no? Por el Señor, pues Dios os escogió como primicias, ¿para para la salvación, soteria del griego, ¿no? Por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿qué? Dice: amados por el Señor, pues Dios os escogió, ¿no? Os ha escogido, ¿bien, no? Como primicias para la salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo nos escogió? Las primicias son los primeros, ¿no? Sí. ¿De qué? La salvación, ¿por medio de qué? La santificación del Espíritu Santo, como vimos hace muchos años, estamos por cumplir 3 años ya, ¿no? En octubre, ya cumplimos 3 años, justo la reforma ahora de esta iglesia, ¿no? Estudiamos hace, no sé si 1 año y pico, o sea, la Tesalonicenses, por ahí. Y en esa parte, bueno, hemos estudiado esto, ¿no? En esta parte, ese es por medio del Espíritu y por el medio de ¿qué? Del Evangelio. El Espíritu Santo, por eso muchos hermanos bautistas no creen esto. Decimos llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz es cuando el Espíritu Santo, ¿por qué no todos son convertidos? ¿Por qué? 1.5 calvinista, 5 puntos calvinistas, ¿no? ¿Qué dice? Que no es que dice: ay, Dios te llama a la fuerza, no es que Dios te llama, te arrastra la fuerza, Dios es un caballero, dice, no puede hacer eso, atenta contra la conciencia del ser humano. No es así. Lo que sucede es que lo explicamos, quizás algunos no lo explicaron bien, algún otro hermano, pero es que el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, o sea, usando un vaso, o sea, en este caso yo, hablando, él, y utilizando las escrituras, aplica eso a la conciencia de la persona, y él, si le place, abre el corazón, como el de Lidia, y entonces le hace ver la necesidad, y en otros no. Por eso Cristo dijo: que tiene oído, que oiga, y a otros no, dice, porque a Dios no le plació, pero a ustedes sí. ¿Por qué predicas en parábolas? Dice, porque a ellos Dios no nos quiso, pero a ustedes sí. Y después vemos otros textos donde dice que Dios escogió a algunas personas, no entre muchos sabios contra ustedes. Y bueno, vamos a ver qué es Dios. Es la soberanía. Estamos tocando la soberanía de Dios, ¿no? Sí. No me quiero, vamos a decir, enroscar mucho en otras palabras teológicas, ¿no? Pero bueno, trato de hacerlo, predicar un poco así, que se pueda llegar a entender. No estoy mucho de acuerdo con muchos hermanos. Creo que se debe estudiar, pero ya cuando
cada rato está diciendo dos palabras que no se pueden entender, lo único que logra es que la persona que está enfrente no entienda nada de lo que hablaste. Entonces trato de siempre decir, bueno, que se entienda, pero también basado en las escrituras, ¿no? Entonces, ahora nos toca tocar esto sí no están de acuerdo. Bueno, algunos dicen, bueno, está bien, Daniel dice, yo estoy de acuerdo con la elección, sí creo que algunos Dios ha elegido, no, y otros no, otros no, Dios eligió porque vio de antemano que yo iba a levantar mi mano. Bueno, ya siempre vamos lo mismo, no me voy a arrojar más en eso, pero en esto sí que no creen, es la reprobación. En esta parte no la creen ellos. Dicen, no, Dios no puede reprobar a las personas. ¿Cómo va a ser un Dios malo de reprobar a personas? ¿Y cómo es eso? Eso es injusto. Vamos a ver que van a levantar dos preguntas, donde Pablo después se va a adelantar a las preguntas, una diciendo que Dios es injusto al hacer eso. Y después otra pregunta en el 19 también, no me acuerdo cuál es la otra, 19, así que me dirá, ¿por qué inculpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Esta es la segunda pregunta, pero ahora, esta no creen ellos, la reprobación, ¿no? La reprobación, podríamos decirlo que es el propósito eterno de Dios de pasar por alto a ciertas determinadas personas en el otorgamiento de la gracia especial, y de esa forma son destinados al castigo eterno, ¿no? ¿Por qué? Por sus pecados. Entonces, ¿cómo podemos definirlo esto de la reprobación? O sea, ¿qué es lo que qué es esto de reprobación? Es que Dios a ciertas personas, ahora vamos a hablar por texto, por Romanos, Dios no les concede la salvación. Y en esto no están de acuerdo ellos, porque muchos hermanos dicen de que no es así, que ellos pueden tomar una decisión y que ayer estábamos, ¿te acuerdas que saqué los 5 puntos calientes? Estábamos mientras comíamos, estábamos estudiando un poquito. Sí, bueno, tocaba un poquito de esto, de que ellos dicen que pueden elegir, y entonces no es así que la reprobación, sino que ellos resisten. Acá estábamos hablando un poco de esto, y lo sacan de, no me acuerdo si la prédica que donde Esteban habla, Hechos 7, dice, usted, no me acuerdo que dice, servís dura, resisten al Espíritu Santo. Entonces sacan ese texto solo, como para volar una infinidad de textos que tenemos nosotros. Y ese texto lamentablemente dice que resisten. Claro que resisten. ¿Por qué? Porque si están muertos de delito y pecado, lo más lógico es que resistan. Vos un inconverso, si le querés predicar, ¿qué va a hacer? Va a resistir. ¿Por qué? Porque es su naturaleza y su padre, o sea, Satanás, ¿qué hace? Es siempre resistir a Dios. O sea, quiere estar en contra. Y ellos son sus hijos. ¿Qué van a hacer? Resistir. Por eso que resisten, pero no porque ellos tengan un poder. Y ellos dicen, no, que hay ciertas personas que pueden resistir si quieren. Claro. Por eso ahí es donde Dios debe obrar. Dios debe obrar en su corazón para poder abrirle. Si no. El negar estas doctrinas es negar la soberanía de Dios. Y ahí volvemos a un Dios que como que está sentado y está como que diciendo, caramba, no me eligieron. Y si solamente nadie hubiera elegido a Cristo, ¿qué hubiera pasado? Cristo hubiera muerto y nadie hubiera elegido. Entonces no es que la salvación depende de los hombres. Espero que se pueda entender. Sí. Y estos textos lo podemos, esto que estamos hablando, Romanos 9:13, fíjate que Dios ha reprobado, o sea, a ciertas personas, las ha dejado, por decirlo, ¿no? En su condición. Y esto lo podríamos, en el 18, elegí algunos nomás, 18, 21 y el 22, de acá de Romanos 9. Elegí 3. El 18, que dice así: así pues, del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. ¿Ves? Y el 20, el 21 y el 22 dice así: ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para uso común? Creo que en otra aparece deshonra, ¿no? Sí. Y el 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha longanimidad, o sea, paciencia me parece que quiere decir, vasos de ira preparados para destrucción? Después lo vamos a explicar más adelante bien esto, como que Dios en una parte con nos ha mostrado, o sea, su poder, todo va a muestra su poder en esto, como Él es soberano y Dios elige a quien quiere y en otros no. Y esto, por supuesto, la mente del hombre no la puede entender.
O sea, el hombre no puede llegar a entender esto. Después lo vamos a ver por textos bíblicos también, ¿no? Hay un texto que tenía más. Estoy tratando de poner pocos textos para que pueda entrarme en más, ¿no? Y en 1 de Pedro 2.8 dice así: y piedra de tropiezo. Esto está hablando del Señor Jesucristo, ¿sabías, no? Para entender lo mismo vamos a ver del 7. 1 de Pedro 2.7, pero es el 8 que quería leer yo. El 7 dice: es pues el honor para vosotros lo que creíste, más para lo incrédulo, la piedra desecharon los que construye está vino a ser piedra angular. El 8 dice esto: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, los cuales trompiezan siendo desobedientes a la palabra por la cual fueron destinados. ¿Cómo fueron destinados para eso? Hay un texto más, pero no quise ponerlo, pues yo lo decía antes, no estaba en Juan. Perdón, no lo tengo en el bosquejo que está en mis apuntes, pero si no me equivoco estaba en Judas. A ver, no lo estoy poniendo porque la otra vez estaba leyendo, ¿no? Un hermano que ya ha muerto, ¿no? Es un comentarista muy reformado, que es Hendrickson, y él decía que este texto todavía estaba como en discusión, o sea, no se sabía bien. Pero lo voy a leer lo que dice en la Biblia, ¿no? A pesar de eso, ¿no? Que yo antes lo usaba, ¿no? Pero después, bueno, a ver si lo puedo. Dice así: porque algunos hombres entraron. Primera dije, Judas. Tiene solamente un capítulo. Judas 1.4. Porque algunos hombres entraron encubiertamente, los cuales desde hace mucho tiempo han estado destinados para este inicio impío que convierte la gracia de nuestro Señor en sensualidad y niegan al único Dios humano, Señor Jesucristo, ¿no? Se entraron encubiertamente, los cuales hace mucho tiempo están destinados en este inicio, ¿no? Impío que se convierte. Si no me equivoco, este era el texto, ¿no? Porque como incluso no hay luz acá, se quemó ese foco, no puedo. Encima tengo mi Biblia que está subrayada, ¿no? Utiliza justo en este momento. Pero si no me equivoco era el texto ese que yo usaba, ¿no? Que había ciertas personas que habían estado destinadas para eso, ¿no? Para estar así, ¿no? Y destinados para este inicio, impío que convierte la gracia de ministro. ¿Ves? Esas personas han sido destinadas para eso. Pero ese texto, decía este hermano, ¿no? El comentarista reformado, que estaba todavía en discusión. Pero los otros textos que te leímos no. O sea, son textuales que están ahí. Son incluso muchos de otros bautistas dicen que nosotros espiritualizamos las escrituras. Nosotros no estamos espiritualizando, en este momento estamos leyendo literalmente lo que dice. Que Dios escoge escogido uno y dejado otro. ¿Qué más literal que eso? No estoy cambiando nada yo. O sea, estoy leyendo solamente incluso lo que dice ahí. O sea, entonces vemos que es así, ¿no? Es como que duras palabras de oír, chocante, pero es así lo que dice las escrituras, ¿no? Entonces, a base de esto, muchas personas se preguntan cómo un Dios tan bueno ha destinado a algunas personas al infierno. Esta es la pregunta que ellos levantan. Pero la pregunta que tenemos que hacer, la verdad, es cómo un Dios santo y justo, que demanda que el pecado sea castigado, ordena que estas personas pecadoras, algunas de ellas, fueran a la vida y a la gloria con Él. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, muchos se preguntan cómo un Dios bueno, puede llegar a hacer eso, de destinar a ciertas personas al infierno. No puede hacer eso. Sí. Algunos incluso, o sea, de otros lados, dicen que Dios los aniquila. Sí. ¿Por qué? Porque dice que no permite que Dios suceda. ¿Qué están negando con eso? Una doctrina es enseñanza, que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que hay un infierno. Y hay un castigo eterno, dice. Apocalipsis, en el 20, dice que fueron tirados y terminó pasando eternamente, ¿no? Entonces, está clarito. Entonces, ¿pero qué pasa? Otros que sí aceptan del infierno, como otros hermanos como nosotros, pero no aceptan de esto de la reprobación, como nosotros los reformados, dicen, ¿cómo es posible eso? No puede ser.
pero nosotros lo que tenemos que preguntar nosotros es, bueno, yo diría, ¿cómo es posible que Dios haya escogido, o me haya escogido a mí, a Daniel, siendo lo que yo era antes en mi vida? Y con las cosas que todavía después que Dios me ha regenerado, o sea, yo lucho contra, en el poder que Él me da, ¿no? Con su espíritu, los elementos de la gracia, la oración, la palabra de Dios, su Santo Espíritu, tengo que luchar con los deseos de la carne, con el mundo, con la opresión, concupiscencia, avaricias, deseos, todavía porque yo estoy en un mundo todavía, no quiero hablar de escatología todavía, pero estamos en el reino de Dios, Dios está reinando, pues nos sentamos en lugares, usted está hablando en el sentido espiritual, ¿no? Porque todavía no estamos físicamente, pero estamos acá. Y yo dice, no ruego que los quites, o sea, estamos acá. Pero ¿qué pasa? Pero todavía estamos el trigo y la cizaña. Y haciendo regenerado tenemos que luchar contra las cosas. Estoy acá y todavía, bueno, debo estar en eso. ¿Qué sucede con esto? Que como un Dios tan bueno pudo hacer de mí. Yo lo que era antes, lo que yo era antes, ¿cómo fue que Dios me tenía que haber dejado como ahí donde yo estaba, en esa condición? Yo para ahora que viene la fiesta, cuando hace años, yo vivía embriagado y tirado en la calle. Y me transformó Dios. Me sacó de ese mundo de tinieblas. Me trajo a la luz admirable, a sus hijos amados, y me sentó en los lugares celestiales con Él. ¿Cómo hizo eso? Yo no entiendo. Lo vamos a ver más adelante, que es por su misericordia. Él tuvo misericordia de mí al verme. Entonces cuando nosotros entendemos eso, el problema de muchos hermanos que no aceptan de estas doctrinas, tanto pentecostales como otros bautistas o otros de otras partes, ¿qué sucede? Que nuestros hermanos no logran ver todavía su condición sucia y pecaminosa como estaban. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que ellos hicieron algo. Y cuando vos querés, vamos a decir que en una sociedad que vos hiciste algo, es como vos te sentís parte de que vos pusiste un gran... Vamos a una sociedad grande. No sé dónde saco este ejemplo porque no lo preparé. De verdad no lo preparé. Vamos a una sociedad grande. Sociedad, no suciedad, ¿no? Una sociedad grande. Sé que vivo en un país medio, pero... sociedad grande, vamos a decir empresario y todo. Y vos sos el último orejón del tarro. Vos pusiste 10 centavos. ¿Está? No te pusieron millones. Pero vos sos una parte de la sociedad. ¿Entendés? ¿Qué sucede? Pero vos pusiste algo. Lo mismo, si vos aportaste algo en tu salvación, tu oración de entrega, vos tuviste que tomar algo, claro, no vas a entender nunca así. Pero si vos entendés que nada, solamente fue por gracia, y que por la misericordia de Dios, Dios se compadeció, porque vos ves día a día, incluso siendo cristiana, que ofendés al Dios tan santo, a pesar de que, y a veces no pedís perdón en el momento, sino que pasa tiempo. Y como Dios tiene misericordia, porque imagínate a alguien tan santo tenga misericordia de vos y de mí. Entonces, ese es el problema, que al no entender eso. Cuando uno entendemos eso, aceptamos automáticamente la soberanía de Dios. Que Dios hace y deshace y hace lo que Él quiere. Y si quiere elegir a alguien, nosotros no podemos decir por qué la has hecho así. Entonces, esta objeción, ellos que ellos dicen, a ver, pará, porque estoy tratando de pasar algunas cosas, ¿no? Porque ellos objetan muchas cosas y yo estoy tratando de anotar algunas cosas, ¿no? De las que ellos objetan, ¿no? O sea, están en contra, ¿no? Una de las cosas, ellos dicen, bueno, la reprobación no se enseña, vamos a decir textualmente, en ningún lado de la Biblia. Claro, la palabra Trinidad tampoco aparece. Nosotros, si tenemos que decir la palabra Trinidad, no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero aparece el concepto. Y nosotros creemos, en la confesión de fe, nosotros que aparece que creemos, e incluso en las Escrituras, en un Dios trino. Entonces así aparece, pero también, más allá de eso, o sea, más allá de eso, ellos dicen, bueno, no aparece la palabra en ningún lado, solamente que Dios ha reprobado a ciertas personas. Bueno, pero ¿qué respondemos a esto nosotros, a estos hermanos? Es que si Dios, vamos a utilizar la lógica, por eso usamos el cerebro. Bueno, si Dios no los escogió, entonces ¿qué hizo? Los reprobó.
Entonces no tenemos que buscarle la vuelta. Ellos dicen, no, porque no aparece en ningún lado. Claro, pero si vos no, vamos a decir vos, la persona con que yo estoy hablando, bueno, si vos no te gusta la guitarra que yo tengo allá y no la querés comprar, porque yo la estoy vendiendo, no la escogés, no la querés, entonces ¿qué dejaste? La desechaste. Entonces no entiendo a veces esa forma de pensar, ¿no? O por ahí no lo ven de esa forma yo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Vemos eso, que si el Dios al no escogerlo, ¿qué pasa? Los ha dejado, los ha reprobado, ¿no? O sea, los deja que lo que decimos que Dios los ha dejado, cuando decimos reprobado ya lo expliqué, Dios los deja en su condición nada más. Y Dios pasa y de que tiene misericordia, tiene misericordia. Yo he explicado muchas veces esto, cuando vamos a ser una persona rica y tiene plata y ve a alguien tirado en el suelo, él si quiere pone tira el brazo y pega el mangazo. No, pues así. y pone así, ¿no? Y tira el mangazo y él si quiere va haciendo así. Con sus zapatos se frena, mato la manito acá dentro del coche y saca, no sé, un 100 pesos. ¿No? Y le da. ¿Y qué pasa? ¿Él si quería podía hacer eso o no? Él tenía dos opciones. O hacerlo o no hacerlo. Él quiso hacerlo porque tuvo misericordia. Fue movido a misericordia, vio su condición y se la dio. Pero ¿por qué estiró la mano al otro? Porque se sintió pobre y vio que él reconoció que él tenía más poder y tuvo que estirar su mano. ¿Está? Sí. Eso es reconocer. Entonces Dios, pero si otro vemos qué pasa, y me dice, por favor, una monedilla, y él sigue de largo, ¿qué pasa? No es movido a misericordia, porque él tiene mucho dinero para hacer si querer eso. No estoy hablando de que por ahí la pobre viuda que no tenía, estoy hablando de uno que tiene, que le tiene mucho para, si quiere dar, da. Él no, que es rico en misericordia. Y si no lo quiere, no lo da. Eso es tener que apiadarse de la situación de la otra persona, de que hablamos de la misericordia, para que se pueda llegar a entender. Después vamos a ver lo que es la palabra bien misericordia en el griego, pero ahora por ahí, ¿no? Ya dije que no voy a hablar un poco de esto, de lo que es la lapsarianos, ¿no? Que ellos tocan lo que es el autor del pecado, porque yo te dije esto que habla un poquito, pero no voy a hablar mucho, ¿no? Y están los otros, los supra-lapsarianos, ¿no? Que ellos bueno, esto no me habla un poco, pero lo toco un poco porque esto es justo que toca Romanos 9.13, lamentablemente ellos tocan de esto, ¿no? Lo tengo que tocar nomás porque justo se toca este tema, ¿no? Pero uno dice que está tocando los decretos de Dios, o sea, los decretos, ¿no? O sea, los infra, ¿qué dicen? Ellos dicen que Dios decretó esto, o sea, decretó antes de la caída, o sea, y bueno, y se enroscan en estas cosas, ¿no? Y los otros, que son los supra, dicen que la elección es anterior a la caída, y bueno, cuando estudias Romanos 9.13 vas a encontrar con estas cosas, ¿no? Que algunos teólogos, otros hermanos, ¿no? Empiezan a decir esto, y ellos cuando tocan esto, en todo lo que se basa estas cosas que se hacen ellos, estas peleas que se hacen, estos son peleas. A mí no me gusta hablar mucho de esto, pero justo estamos tocando Romanos 9.13 y muchos son calvinistas, ¿no? O sea, son calvinistas, o sea, algunos hermanos, ¿no? Se pelean en esto, ¿no? Y todo tiene que ver, o sea que si Dios decretó antes o después la caída de Dios, a quién eligió, o sea, bueno, no es de la elección habla, ¿no? Y si Dios es el autor del pecado o no es el autor del pecado, bueno, y todo, porque acá en Romanos 9.13 empieza todo eso, ¿no? No es el tema que quiero hablar, pero en Romanos 13 ellos se enroscan con esa cosa, ¿no? Muchos no están de acuerdo con Chung, ¿no? Que dijo que él es el autor del pecado. Y es imposible porque nuestra confesión de fe, o sea, incluso la de, no me acuerdo cuál está, la de Westminster, dice que Dios no es el autor del pecado, ¿no? Bueno, en estas cosas se enroscan y yo no quiero hablar mucho de ello, ¿no? No soy más indicado incluso para hablar de estas cosas. Pero me gusta más predicar a mí lo que se entiende esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto sí, volvamos al texto. Texto, o sea, entonces ellos hablan de esto de Malaquías 1, 2 y 3, que estamos hablando, que se refiere a las naciones. Porque dice Jacob amé más, perdón, 9, 13, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Bueno, otros hermanos dicen, bueno, no, acá están hablando, o sea, incluso generalmente unos bautistas dispensacionalistas, ¿no? Dice que está hablando de naciones.
Pero Pablo en ningún momento las naciones acá, toma individuos, dice Jacob, no dice naciones, sino dice a Jacob. Entonces estamos hablando de qué, de la elección, o sea que Dios elige y algunos reprueba. También si no se entiende no importa, después lo vamos a entender más adelante, ¿no? Pero también tenía que decirlo eso, ¿no? ¿Cuánto me queda tiempo más o menos? Menos de 10 minutos. Bueno, si yo me empiezo con el otro, es muy posible que no vaya a terminar, pero no, voy a tratar de ver de... ¿Qué? Bueno, vamos a repasar, después dejo lo otro, ¿no? Porque si no, no vamos a hacer el tiempo, ¿no? En menos de 10 minutos no creo que no vaya a hacer tiempo. Pero vamos a repasar un poco que vimos entonces. ¿Te parece? Así no la hacemos muy larga. Vimos dos textos. Como está escrito, Jacob, el 12 y el 13. No por obras, sino por el que llama, que fue dicho el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en esta elección de Dios y reprobación que hace Dios, ¿no? De las personas, no depende de obras, sino de quién, de aquel que llama por su Santo Espíritu, por medio del Evangelio, aplicándole la gracia salvadora, salvífica a quien quiere y él le place, ¿no? Para que puedan, o sea, vivir, o sea, conforme a la voluntad de él, ¿no? Y dice, el mayor servirá al menor. Claro, porque, ¿cómo estaba? ¿Te acordás cómo era? Porque él cambia las cosas, como diciendo, no, el mayor servirá al menor. Y es como que diciendo, no es como ustedes quieran, no el menor servirá al mayor, sino que el mayor servirá al menor. ¿Te acordás de todo eso del Antiguo Testamento? Ay, se me traba la lengua. Ay, se me otra vez. Se me trabó la lengua. ¿Te acordás de que nacía primero, tenía que servir? ¿Te acordás? Tenía todo, primogenitura, que él tenía todo, que él era bendecido, ¿te acordás? Bueno, es así, ¿no? Y Dios dice que no es así ahora. Ahora que, ¿entendés? Dios lo cambia, entonces no depende de eso. En el 13 dice, como está escrito, a Jacob amé más y a Esaú aborrecí. Bueno, esto es Malaquía 1 y 2, ¿no? Y no está hablando de naciones mismo acá, sino está hablando también de individuos. Ya lo vimos, porque dice, cuando dice por obras en el 12, ¿qué está hablando? Se toca la justificación, siempre el mismo tema, ¿no? Entonces Jacob amé más a Esaú aborrecí. No se trata de que aborrecer, o sea, como si la palabra ya vimos que quiere decir amar menos, ¿no? Entonces depende enteramente de quién, de Dios, la salvación, ¿no? ¿De qué es esto? De que ya vimos, ¿no? Que Dios predestina, o sea, a ciertas personas, ¿no? O sea, de antemano, o sea, todo lo que va a acontecer, o la elección, o sea, todo lo que va, la elección vimos que era un propósito eterno por el cual Dios había destinado a determinadas personas, ¿no? Para que éstas sean en Cristo, o sea, sean derramadas a la gracia de Él para que puedan vivir de acuerdo a como Él quiere, hacia la gloria de Él, ¿no? Ya vimos texto, Hechos 13:48, y bueno. Y la reprobación, que estas no están, bueno, algunos aceptan la elección, la elección y la predestinación, pero no aceptan esto de la reprobación, porque dicen que Dios no puede hacer eso. ¿Cómo Dios va a mandar a las personas al infierno? No existe un Dios tan malo así. ¿Cómo es posible? No existe eso. Entonces, ¿pero qué sucede? Nosotros decimos que sí, la Biblia enseña eso. Ellos dicen, bueno, no existe, pero nosotros decimos que Dios los deja en su condición pecaminosa. Dios los pasa por alto, por decirlo, ¿no? Y no sé, Dios elige a ciertas personas, ¿no? Espero que se haya podido entender. Entonces, todo esto es un poco complicado, pero ya se vaya aclarando de a poquito, ¿no? Entonces la pregunta que debemos hacerla es esta. No si la pregunta cómo Dios hace eso, sino la pregunta cómo es posible que Dios elija. Dios no tenía que elegir a nadie. Dios lo tenía que dejar a todos en su condición pecaminosa y que se pudrieran.
Pero muchos dicen, ¿cómo? Porque ya vimos, ¿por qué? Porque eso atenta contra su libre albedrío, que ellos quieren ser libres. Y esto es atentar contra la soberanía de Dios. O sea, como que Dios dice, bueno, mi soberanía, yo soy soberano, pero depende de si vos me vas a elegir a mi hijo. ¿Cómo es posible que un Dios soberano tenga que depender de tu elección? ¿Dónde quedaría entonces la soberanía de Dios? Soberanía, Dios está controlando y rige todo el universo. Y Dios está sentado ahí, ¿no? ¿Cómo te acuerdas que había dicho vos? Si quería lo hubiera hecho ya desde antemano, te acuerdas dicho robot, un ejemplo vos. Sí. Pero ¿qué pasa? Dios elige a ciertas personas. Bueno, espero que se haya ponido ahora y terminamos. Amado Padre, le pedimos que esto no caiga en saco vacío, sino que el ser haber elegidos por usted no nos haga personas orgullosas, decir Dios me eligió a mí, sino que en esto podamos ver su misericordia y esto nos haga ver cada día que lo frágil que somos, lo mucho que nos falta, pues no debe crear orgullo, sino todo lo contrario, debemos mostrar un agradecimiento por lo que ha hecho y querer servirle día a día y orar por las almas, ¿no?, que faltan, que hasta que usted los traiga. Le pido por este barrio, que a pesar de que veo que es difícil, es como Mateo 13, Padre, que veo que hay 4 terrenos y sé que el último dice que da mucho fruto, pero acá a veces considero que por más que tiremos semilla, este terreno es duro y pedregoso y no da fruto, pero le pido que mande más obreros, hermanos que me ayuden a trabajar acá, que podamos trabajar para poder cosechar más almas para el granero. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.